Excelente día, mi nombre es Carlos de la agencia ADN Talent y hoy vamos a hablar sobre el tema de motivación. Muy bien, pues muchas veces se nos ha dicho que la motivación debe de salir del interior de cada uno de nosotros, que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino y que nosotros nos tenemos que estar automotivando. La realidad de las cosas es que esto es muy difícil. Es muy difícil esperar que una persona sola encuentre desde adentro de sí mismo la motivación para hacer las cosas. Y regularmente nuestra motivación depende de nuestro contexto, de las esferas con las que nosotros interactuamos. De manera que muchas veces hemos visto a alguien que anda muy motivado, con ganas de hacer un negocio, va y le platica a su familia o a sus amigos y lo hacen pedazos. Lo hacen pedazos y le dicen que no sabe hacer negocios, que nunca ha sabido, que mejor se enfoque a trabajar en lo que está, en un trabajo seguro, un ingreso seguro y que no se le ande quebrando. Entonces, esos contextos pues desmotivan. A lo mejor sí es la familia, a lo mejor son los amigos, a lo mejor es la pareja, el contexto desmotiva. ¿Qué es lo que pasa con las pláticas estas de motivación, las conferencias de motivación, donde llega la gente a la reunión y hay 500 personas y todos están aplaudiendo y gritando fuerte, sano y feliz, y sale la gente muy motivada y a lo mejor le dura una semana la motivación y a la semana ya andan todos desinflados otra vez? ¿Por qué? Porque regresan, se van a la conferencia de motivación y luego llegan al entorno, al contexto desestructurante otra vez de la familia, de la pareja, de los amigos, de los compañeros de trabajo, y ese contexto los desestructura y otra vez van para abajo, otra vez se desinflan. Entonces, lo ideal sería que todos pudiéramos encontrar esa fuente de motivación permanente dentro de nosotros mismos, pero la realidad de las cosas es que es muy difícil, porque muchas veces dependemos del contexto. Pero les tengo una excelente noticia, una extraordinaria noticia. Lo que sí depende de ustedes son las decisiones y las elecciones que ustedes hacen de con quién juntarse. Ustedes son los únicos que eligen los círculos de convivencia. Ustedes son los que definen, los que eligen en cuál empresa quieren trabajar, cuál es su círculo de amigos, a cuáles amigos frecuentan y a cuáles no, a cuáles parientes pueden visitar seguido y a cuáles no. Eso es una elección de ustedes. Entonces, muchas veces no lo sopesamos nosotros, no le damos valor a ese tipo de cosas. Hay algunas veces que yo veo personas en las empresas que me dicen: oiga, licenciado, ¿sabe qué? Pues váyase preparando porque dentro de poco quiero renunciar. Y digo: ¿pero cómo que quiere renunciar usted? Pues si ya está trabajando muy a gusto y hay muy buen clima laboral y todos lo estiman mucho a usted. Dice: sí, en efecto, el clima laboral es muy bueno, el patrón es a todo dar, es muy buena onda, pero hay una empresa donde me están ofreciendo 2 pesos más. Entonces, pues yo tengo necesidades y aspiraciones de crecimiento económico, entonces me voy a arriesgar, me voy a calar. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas renuncian a ese trabajo, se van, generan una vacante en esa empresa que obviamente se tiene que cubrir, y al mes regresan. Oiga, no me da chance de regresar otra vez a la empresa. Digo: pero pues luego, ¿qué pasó? Pues no, ¿qué crecimiento? Y que sí, lo que pasa es que en aquella empresa sí me pagan los 2 pesos más, o muchas veces ni eso. Me engañaron, no eran las cosas como ellos me decían, etcétera, etcétera. O si sí les dan, sí, efectivamente, sí me daban 2 pesos más, pero los supervisores son muy groseros. El clima con los compañeros es muy pesado, la gente se lleva muy feo, el líder general se lleva muy feo con todas las personas, hace llamados de atención en público, exhibe a la gente, viven con mucha presión, con mucho estrés. No me siento a gusto en esa empresa, prefiero regresar a donde estaba. Entonces no se valora, no se valora ese salario emocional, esa prestación no económica que se tiene en algunas empresas. Entonces se debe de considerar también ese elemento, porque muchas veces no está motivada la persona
por la cantidad de estímulos que tiene de sus compañeros de trabajo, estímulos negativos, o de sus supuestos amigos, o de su familia, o de los vecinos con los que se junta. La persona no tiene buenos niveles de motivación, pero es él, es ella quien elige con quién juntarse y con quién no, quien define quiénes entran a su círculo de amigos o quién no, quien define en qué empresa trabajar o en cuál empresa no, si se siente a gusto o no en esas condiciones laborales. Entonces, la primera elección de los círculos de convivencia pues está en cada uno de nosotros. Quizás es difícil que la motivación salga desde adentro, pero lo que no es tan difícil, o no debería de serlo, es tomar esas decisiones. Ahora, el principal parámetro que se tiene cuando hablamos de motivación pues es la pirámide de Abraham Maslow, que ya casi todos conocemos o que hemos escuchado hablar mucho de ella, que hay mucha literatura. La pirámide de Maslow nos dice que se tiene que superar una pirámide de 5 eslabones o de 5 peldaños, 5 niveles. En el nivel número 1 están las necesidades fisiológicas. En el siguiente las necesidades de seguridad. Son los 2 primeros peldaños que tienen necesidades. Después siguen las aspiraciones, que son satisfacer el sentido de filiación, de autoestima y de autorrealización. De manera que lo primero es satisfacer las necesidades fisiológicas, todas aquellas que si no satisfaces te mueres: comer, dormir, ir al baño, etcétera. Tener satisfechas las necesidades fisiológicas. Si se logran satisfacer esas necesidades, se pasa al siguiente nivel, que son las necesidades de seguridad: tener una casa, quizás un auto o un ingreso que permita sacar los gastos de la vida cotidiana. Y si ya se logró satisfacer las necesidades fisiológicas y las de seguridad, lo que sigue son las de aspiración, y las primeras de aspiración son las necesidades de filiación, también llamado instinto gregario o sentido de pertenencia. En alguna ocasión yo veía en una empresa una persona que se quejaba mucho de las políticas de la empresa, que decía que los supervisores eran malos, que había malos tratos, que no les pagaban completo, que 1000 cosas. La persona decía que pasaban 1000 cosas en esa empresa, X cantidad de abusos. Y yo le preguntaba: ¿y cuánto tiempo tiene trabajando usted ahí en la empresa? No, pues 15 años. Digo: oiga, ¿y cómo es posible que se queje usted tanto de esa empresa si tiene 15 años trabajando allí? ¿Qué es lo que la mantiene trabajando en esa empresa? Todavía salía hasta con el uniforme puesto, no se lo quitaba, andaba en la calle con el uniforme puesto de la empresa. Todavía ni se quita el uniforme. ¿Qué es lo que hace que usted siga allí? ¿Por qué no se ha ido? O sea, es que la relación con los compañeros está bien padre. Todos nos la llevamos muy bien, nos ayudamos, nos apoyamos, hacemos nuestras reuniones, nos juntamos en las tardes, hacemos comidas los fines de semana, nos la llevamos muy padre. Entonces, esta persona, ¿qué fue lo que pasó? Que estaba logrando satisfacer el sentido de filiación, el instinto gregario, el sentido de pertenencia, y eso fortalecía la cohesión al grupo, la fidelización a la empresa, de manera que la persona no se salía, a pesar de que las políticas, los supervisores, los pagos y todo lo demás fueran condiciones muy negativas. Por el sentido de pertenencia, esa persona seguía allí en esa empresa. Ya que se lograron satisfacer las necesidades de filiación, siguen las de autoestima, porque si pertenezco a un grupo social, si logro satisfacer ese sentido de pertenencia, si ya logro pertenecer a ese grupo me da soporte, y el soporte del grupo regularmente está íntimamente relacionado con la autoestima. Si se tiene buena relación con ese grupo, la autoestima va a estar más elevada y esa persona se va a sentir mejor con él mismo, con ella misma, y por consiguiente va a poder pasar al siguiente nivel en la pirámide de Maslow, que es la autotrascendencia. Cuando ya logró satisfacer las 2 principales necesidades, las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, luego brincó al sentido de pertenencia, al sentido de filiación, de integración.
Y luego a las de autoestima, es una persona con buen nivel de seguridad en sí mismo, y luego puede pasar la autorrealización. Dice Abraham Maslow que solamente el 5% de las personas busca trascender y el otro 95% busca nadar de a muertito, poquito pero seguro, ahí me la voy llevando, no me la quiebro, ¿para qué me la quiebro tanto? Entonces, lo que dice Maslow es que solamente un 5% de las personas busca hacer algo extraordinario, busca trascender. ¿Por qué? Porque no está tan fácil lograr ese nivel de conciencia, de satisfacer el sentido de filiación y luego el de autoestima. Muchas veces es ahí donde se queda. Podemos ver nosotros a un compañero en la empresa que tiene bajos niveles de motivación, y cuando nosotros nos ponemos a platicar con él, nos damos cuenta que tiene muchas deudas, que tiene muchos conflictos, que con el dinero que gana no le alcanza, que se tiene que estar endeudando, que ya no puede más con las deudas, que tiene problemas incluso para llevar comida a su casa. Entonces, si no está logrando satisfacer las necesidades básicas primero, pues por supuesto esa persona no va a estar motivada y no va a dar un buen desempeño en su trabajo. Se tienen que lograr satisfacer todos estos niveles para que la persona tenga un buen nivel de motivación. Estaba escuchando en una conferencia que se hizo un experimento con 5 ratitas. Entonces a las 5 ratitas se les daban descargas eléctricas para medir la resiliencia, la capacidad de anteponerse de las ratitas. Entonces resulta que una de estas ratitas tenía la percepción, sentía que podía ayudar a las demás y sentía que podía resistir a las descargas eléctricas, y la ratita que tenía la sensación de control sobre las descargas eléctricas era la que mejor logró adaptarse a eso y sobrellevarlo, la que tenía la sensación de control. Entonces, un elemento que hace que nosotros estemos motivados es sentir que tenemos el control sobre las cosas. En una ocasión, platican ahí en esa misma conferencia, uno de los asesores, de los consultores, estaba platicando con un empresario que tenía una chatarrera, y en la tarjeta de presentación decía Rufino López, y abajo decía dueño. O sea, no decía CEO, no decía director, no decía gerente general, no decía gerente de operaciones, director de operaciones, decía dueño. Entonces al investigador social le llamó la atención y dice, eso está excelente, eso está genial, que tú te visualices así, porque si tú te visualizas como dueño de algo, le da sentido de pertenencia, sabes que eres el propietario de eso, sabes que eres el que tiene el control sobre esa situación. Gracias a esa sensación de control vas a poder aumentar tu grado de satisfacción y por consecuencia tu motivación para hacer las cosas. Entonces tenemos que buscar lograr ese sentimiento, ese sentido de control sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues en base a las decisiones que tomamos. Y con eso concluimos este tema de la motivación. ¿Cuáles son los elementos sustantivos? Pues que nosotros tenemos el control sobre las decisiones que tomamos, sobre cuáles son las personas que integramos en nuestras vidas, los grupos sociales a los que nos integramos. Tenemos que ver si los diferentes grupos con los que tenemos convivencia nosotros realmente nos están aportando valor, nos están dejando cosas buenas, y en la medida que nosotros lo podamos discriminar y tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos a círculos, que nos ayuden a enriquecernos, eso va a mejorar nuestras condiciones de autocontrol, nuestra percepción de control sobre las situaciones, y nos va a ayudar a tener mejores niveles de motivación en todas las cosas que nosotros hacemos. Muy bien, con esto concluimos. Les agradezco mucho su atención.